Recuerda ese comercial. Ese comercial en la televisión donde salía alguien hermoso, sonriendo, diciendo que esto exactamente, iba a cambiar tu vida para siempre. La música era épica, los colores eran vibrantes, y tú sentías, absolutamente sentías, que en ese momento estabas viendo el futuro. Que si conseguías ese objeto, si lo traías a casa, de alguna manera también traías el futuro contigo, y luego lo compraste, o tu papá lo compró, o lo viste en casa de un amigo rico, y descubriste que el futuro mentía. Descubriste que lo que se veía brillante en la pantalla era un desastre en tus manos. Descubriste que las promesas no se cumplían. Descubriste que vivías en una época de mentiras envueltas en papel celofán y publicidad frenética. Los años 80 en México fueron un desfile de maravillas que no funcionaban, de ingenios que se quebraban, de visiones del futuro que resultaban ser pesadillas del presente. Mientras el mundo se fascinaba con la televisión, mientras la gente compraba lo que veía, mientras todos creían que estaban entrando en la modernidad, la verdad era que estaban siendo engañados, todos, masivamente, con la completa complicidad de multinacionales que no les importaba si su producto funcionaba, solo si el comercial era suficientemente seductor. Esta no es una narración sobre los éxitos de los 80, es lo opuesto, es sobre los fracasos, sobre los errores monumentales, sobre los productos que prometieron revolucionar nuestras vidas y que en cambio revolucionaron solo nuestra capacidad de ser defraudados. Prepárate, porque lo que voy a contar te hará recordar esos fracasos que probablemente habías olvidado. Y te hará reír, te hará llorar, te hará preguntarte por qué creímos en eso. ¿Por qué fue tan fácil engañarnos? Primera parte, New Coke, cuando la Coca-Cola intentó jugar a Dios. Imagina lo siguiente. Coca-Cola, la empresa que ha vendido felicidad en botellas durante más de un siglo. Coca-Cola, cuya fórmula es tan secreta que está guardada en una bóveda como si fuera tesoro real. Coca-Cola que ha sido parte de la identidad americana, de la identidad global, de tu propia infancia probablemente. Imagina que esa empresa, después de 100 años de certeza, decide que todo lo que ha hecho es un error. Que el sabor que amaste durante toda tu vida, el sabor que asocias con momentos felices, está mal, que necesita cambiar. Eso es lo que pasó en 1985. Coca-Cola realizó miles de pruebas, gastó millones de dólares, contrató a los mejores analistas, a los mejores químicos, a los mejores publicistas, y en los laboratorios la nueva Coke ganaba. Las pruebas de sabor mostraban que la gente prefería el nuevo sabor. En teoría era un éxito garantizado, pero Coca-Cola no contaba con algo que no se puede medir en un laboratorio: la nostalgia, la memoria emocional, el hecho de que los sabores no son solo sabores, son historias. Son tu abuela dándote una Coca-Cola el domingo, son tus amigos en la escuela compartiendo una botella, son tus padres celebrando algo importante con Coca-Cola, son rituales, son identidad. Cuando Coca-Cola anunció el cambio, fue como si dijera: vamos a borrar tus recuerdos, vamos a cambiar tu vida sin pedirte permiso. La reacción fue apocalíptica. No era que la gente odiara el nuevo sabor, aunque muchos lo odiaban. Era que la gente se sentía violada. Violada en sus costumbres, violada en sus memorias, violada en su derecho a que las cosas permanecieran igual. Las cartas llegaban a Coca-Cola por miles. Personas llorando, personas furiosas. Personas que se quejaban como si les hubieran arrebatado a un ser querido. No era exageración, era la verdad emocional de la gente. En televisión había debates sobre la nueva Coke. Gente ordinaria discutiendo por qué la empresa había hecho esto. ¿Acaso nos odiaban? ¿Acaso querían destruir sus propias vidas? ¿Acaso era una broma de mal gusto? Coca-Cola pensó que podía cambiar el pasado simplemente con química y publicidad. Se equivocó. En solo 79 días, menos de 3 meses, la presión fue tan intensa que la empresa admitió el error. Trajo de vuelta la fórmula original. Y para asegurarse de que nadie la confundiera, la llamaron Coca-Cola Clásica. Como si fuera un museo. Como si la tuvieran que proteger de cualquier otro experimento. El fracaso de la nueva Coke quedó como lección histórica. Enseñó que los números no siempre vencen a la emoción. Que puedes ganar las encuestas y perder el corazón del pueblo. Que existe algo más fuerte que la investigación de mercado, la memoria colectiva. Y en México, donde la Coca-Cola era parte de la identidad nacional, donde cada día se vendían millones de botellas, donde la publicidad de Coca-Cola estaba en todas partes, el impacto fue aún más profundo. Los mexicanos se negaban a aceptar el cambio. No, gracias, decían. Prefiero Pepsi. El error de Coca-Cola fue subestimar el poder del tiempo.
Subestimar que 100 años de identidad no se cambian en un laboratorio. Subestimar que el futuro no siempre gana contra el pasado. Segunda parte, Laserdisc, el futuro que pesaba demasiado. En los 80 había una creencia: más grande, más pesado, más complicado, significa más avanzado, más futurista. Significa que alguien pagó mucho dinero y mucho tiempo para que fuera así de complicado. El Laserdisc fue la prueba viviente de esa creencia. Era un disco óptico gigante, más grande que un LP, tan pesado que necesitabas 2 manos para sostenerlo, con una calidad de imagen que era honestamente espectacular. Era cine en casa, era la promesa del futuro tecnológico realizada en una caja de plástico. El problema era que solo los ricos podían comprarlo, o los coleccionistas obsesivos, o los cines privados que tenían dinero para todos los caprichos. El Laserdisc costaba más que un televisor normal. Costaba más que un auto usado. Para la familia mexicana promedio, comprar un Laserdisc era como comprar una Gucci. Posible en teoría, imposible en práctica. Pero el precio no era el único problema. El Laserdisc tenía que ser volteado a la mitad de la película. Imagínate, estás viendo una película, te estás emocionando, y de repente tienes que levantarte, ir hasta la reproductora, extraer el disco, voltearlo, reinsertarlo y esperar a que se reconecte. Es como si alguien dijera: sabemos que estás disfrutando, pero queremos que sufras un poco. Además, era frágil. Si tocabas el disco, si había polvo, si miraba mal, se rayaba. Y una raya significaba que el video se congelaba. Imagina estar viendo la escena más emocionante de una película y de repente la imagen se pausa, se congela y tienes que empezar todo de nuevo. Mientras el Laserdisc estaba en el limbo de la complejidad innecesaria, el VHS llegó a las casas mexicanas como un héroe. El VHS era simple. El VHS permitía grabar. El VHS permitía guardar las telenovelas. El VHS permitía guardar los partidos de fútbol. El VHS permitía pausar sin peligro. El VHS era democrático. El Laserdisc, en cambio, era solo para ver películas, una película a la vez, y pagaras un precio de príncipe por ello. Así que fracasó. Fracasó rotundamente. Se quedó como juguete de coleccionistas, como rareza, como ejemplo de cómo la complejidad técnica no siempre gana contra la simplicidad práctica. Lo irónico es que el Laserdisc fue precursor de cosas buenas. La tecnología óptica que desarrollaron se usó después en los DVDs, en los Blu-rays. Entonces, en cierto sentido, el Laserdisc murió para que otras cosas vivieran. Fue un sacrificio tecnológico en el altar del progreso. Pero en los 80, en México, en tu casa, si tienes un Laserdisc, eres rarito. Eres alguien con dinero y mal gusto. Eres alguien que confundió complicado con bueno. Tercera parte. Sinclair C5, el auto eléctrico que era un chiste. ¿Qué pasaría si alguien dijera: vamos a inventar el auto del futuro, va a ser eléctrico, va a ser revolucionario, va a cambiar la manera en que te mueves por la ciudad? Probablemente te emocionarías. Probablemente imaginarías algo futurista, algo rápido, algo que te hiciera parecer moderno. Luego veas el Sinclair C5. El Sinclair C5 era un triciclo, literalmente un triciclo, hecho de plástico. Tan bajo que una combi podría pasarte por encima sin ni siquiera darse cuenta, sin protección, sin puerta, sin techo, sin ventanas, solo tú, sentado en una silla plástica, pedaleando para añadir velocidad al motor eléctrico, esperando que los otros conductores te vean y no te atropellen. Fue lanzado en 1985 y fue un desastre instantáneo. Imagina a alguien conduciendo por Insurgentes en uno de estos. Imagina a alguien intentando subir el periférico en el Sinclair C5. Imagina la risa de los demás conductores. Imagina los insultos. Imagina la humillación absoluta. La autonomía era terrible. La velocidad era patética. La experiencia era ridícula. Se vendieron apenas unos miles de unidades, todas ellas a personas que probablemente estaban bromeando, o que querían un mueble conversador, o que querían documentar el momento en que la empresa de Sir Clive Sinclair, que había sido vista como genio, se suicidaba públicamente. El Sinclair C5 quedó como chiste, como ejemplo de cómo una idea puede sonar bien en una sala de juntas y convertirse en pesadilla en la realidad. Como prueba de que el futuro no siempre es mejor que el presente. A veces es más torpe. A veces es más pequeño. A veces es más patético. Hoy, cuando ves los scooters eléctricos en las ciudades, cuando ves los autos eléctricos reales, realizas que el Sinclair C5 estaba adelantado a su tiempo. Pero estaba adelantado de la manera equivocada. Estaba adelantado como un bebé que nace sin brazos. Cuarta parte. Coleco Adam, la computadora que no funcionaba.
Los 80 eran la era de las computadoras en el hogar. Los ricos tenían Apple II. Los adictos a los juegos tenían Commodore 64. Pero ¿qué pasaba si querías algo que fuera intermedio? ¿Que fuera asequible pero poderoso? ¿Que fuera para toda la familia? Coleco tenía la respuesta, la Coleco Adam. Coleco ya había triunfado con la ColecoVision, una consola de juegos que fue un éxito moderado, así que decidieron ir más grande. Decidieron crear una computadora familiar. Una máquina que tendría todo, poder de procesamiento, impresora integrada y un precio que era más bajo que la Apple II. En teoría era perfecto, en la práctica fue un desastre. El primer problema era que la mitad de las unidades no funcionaban cuando salían de la caja. Sí, la mitad. Imagina comprar una computadora, traerla a casa, abrirla, presionar el botón de encendido y nada. O algo mal. O algo que no funciona como debería. El segundo problema era la impresora. La impresora podía borrar datos en la memoria cercana simplemente porque vibraba cuando imprimía. Piensa en eso. La impresora estaba destruyendo tus datos mientras imprimía. Era como tener una bomba de tiempo en tu escritorio. El tercer problema era que nadie realmente sabía qué hacer con una computadora familiar. Los adultos no comprendían la utilidad. Los niños solo querían jugar. La impresora no funcionaba bien. Y todo junto creaba una experiencia que era más frustrante que gratificante. Coleco había apostado todo a la Adam. Habían invertido recursos masivos. Habían creado toda una campaña de marketing. Y todo se colapsó. En 1984-1985, la Coleco Adam fue discontinuada. La empresa comenzó a colapsar. El error de haber puesto todos los huevos en la canasta equivocada fue letal. Coleco nunca se recuperó. El Coleco Adam quedó como símbolo de la incompetencia, de la codicia que falla, de la ambición que no termina bien. En México casi nadie tuvo un Coleco Adam. Era un fracaso estadounidense que no necesitaba llegar aquí para ser un fracaso también aquí. Pero su lección llegó. La lección de que la calidad importa, de que lanzar productos defectuosos es suicidio empresarial. De que si tu impresora está borrando datos, quizás no estás listo para el mercado. Quinta parte. DeLorean DMC-12, el auto que ganó después de perder. Hay una categoría especial de fracaso, el fracaso que se convierte en éxito accidental. El DeLorean DMC-12 es el rey de esa categoría. Diseñado por Giugiaro, el DeLorean era hermoso, angular, futurista, con puertas que se abrían verticalmente. Era inconfundible. En México, cuando salía un DeLorean a la calle, todos lo reconocían. Era el auto de los ricos. Era el auto de los que tenían dinero para hacer declaraciones. En teoría. En la práctica, el DeLorean era un desastre mecánico. Las puertas se atascaban. El motor no tenía potencia. Era lento como un camello. Los frenos eran mediocres. La dirección era imprecisa. El cuerpo de acero inoxidable parecía moderno, pero se manchaba como nada. Se oxidaba, se rajaba. Para el precio que costaba, era un auto horrendo. Más caro que un Mercedes, pero con menos tecnología que un Volkswagen. Fue comercialmente un fracaso. Se vendieron pocos. La empresa quebró. Pero entonces sucedió lo improbable. Robert Zemeckis eligió el DeLorean para la película Volver al Futuro. No porque fuera un buen auto, sino porque se veía bien. Porque era futurista. Porque las puertas verticales eran un efecto visual memorable. De la noche a la mañana, el DeLorean, el fracaso mecánico, se convirtió en ícono cultural. Ganó la inmortalidad. La gente que había despreciado el auto comenzó a amarlo. Los DeLoreans comenzaron a ser buscados, coleccionados, preservados. El DeLorean probó que a veces el fracaso comercial se encuentra con la gloria cultural. Que un auto puede ser terrible y al mismo tiempo legendario. Que Hollywood puede redimir lo que el mercado condena. Pero en los 80, cuando salió, era un fracaso. Era prueba de que no siempre la ingeniería gana. A veces la estética gana. A veces ganamos productos que no funcionan pero que se ven bien. Y a veces, muchos años después, descubrimos que estábamos equivocados sobre lo que era éxito y lo que era fracaso. Sexta parte. Polaroid Polavision. Cuando la idea es buena pero el timing es mortal. Polaroid revolucionó la fotografía instantánea. Sacas una foto y en minutos tienes la imagen en tus manos. Sin laboratorio, sin espera, sin magia química complicada. Solo la magia de ver aparecer la imagen como si fuera brujería. Fue un éxito. Las Polaroid estaban en todas partes. En las fiestas, en los viajes, en los momentos especiales. Todos querían una Polaroid. Así que Polaroid pensó, si la fotografía instantánea funciona, ¿qué tal video instantáneo? Nació el Polavision. Era similar a la Polaroid, pero para video. Insertabas un cartucho especial, grababas, y en minutos tenías un video revelado.
Revolucionario, futurista, increíble. Había un pequeño problema. Solo podías grabar 2 minutos y medio. Y sin sonido. 2 minutos y medio de video mudo que después de algunos años comenzaba a deteriorarse. ¿Quién quería eso? ¿Quién se levantaba por la mañana pensando, sé que necesito un video de 2 minutos sin sonido que se borre en 5 años? Nadie. Mientras Polaroid invertía millones en Polavision, llegaban las videocámaras VHS. Las videocámaras permitían grabar durante horas, con sonido, grabable, editable, reproducible infinitamente sin pérdida de calidad. El Polavision fue completamente obsoleto antes de que llegara a las tiendas. No, antes de eso. Fue obsoleto mientras Polaroid lo estaba fabricando. El Polavision casi quiebra a Polaroid. Fue un fracaso de timing absoluto. Fue tener la idea correcta en el momento equivocado. Fue llegar al mercado justo cuando otro jugador, VHS, estaba a punto de cambiar todo. En México casi nadie vio un Polavision. Fue un fracaso tan completo que ni siquiera llegó a ser un fracaso local. Fue un fracaso global que México ni siquiera necesitaba importar. Séptima parte, RCA Selectavision, cuando tocadiscos y video se casaron desastrosamente. Imagina esto, después de casi 2 décadas de desarrollo, después de gastar millones de dólares, RCA presenta un nuevo formato de video. No es cinta, no es disco de láser, es algo completamente diferente, es un tocadiscos, para video. RCA tomó la vieja tecnología del tocadiscos, los surcos, la aguja y dijo, ¿saben qué? Vamos a usar esto para grabar películas. La idea no era terrible, pero la ejecución fue desastrosa. La imagen era peor que VHS. La calidad era mediocre. Los discos se rayaban solo de mirarlos. Si la aguja se saltaba, la película se saltaba. No podías grabar nada, solo ver películas compradas. Los discos eran frágiles como vidrio mojado. Y mientras RCA estaba tratando de vender esta reliquia tecnológica, VHS estaba conquistando las casas mexicanas, con grabación, con durabilidad, con compatibilidad. El Selectavision fue un fracaso tan grande que contribuyó a la caída de RCA como potencia electrónica. Una empresa que había sido omnipresente, que había sido sinónimo de televisión, que había sido parte de la modernidad, fue derrotada por una idea torpe que la llevó directo a la bancarrota parcial. En México, el Selectavision fue mención de pasada. Nadie lo quería. Nadie lo compró. Fue un fracaso tan rápido que ni siquiera lograba establecerse como opción alternativa. Fue la prueba de que la nostalgia mecánica no funciona como base para la tecnología futura, que a veces necesitas reinventar todo, no simplemente adaptar lo viejo. Octava parte. Apple Lisa, la computadora cara que nadie podía comprar. Apple Lisa fue revolucionaria. Fue la primera computadora con interfaz gráfica disponible para el público. Tenía ventanas, tenía iconos, tenía un mouse. Era como si el futuro hubiera llegado 5 años antes de lo esperado. El problema era el precio. Lisa costaba casi $10,000. En los 80, $10,000 eran más que una casa pequeña en muchas partes de México. Eran un año de salario para una familia trabajadora. Para ese precio podías comprar una casa modesta, un auto usado, una pequeña finca, el futuro de la educación de tus hijos. O podías comprar una Lisa lenta que no tenía suficientes programas para hacer nada útil. Apple. Lisa fue diseñada para empresas, para universidades, para gente con presupuestos sin límites. Pero incluso ellos se pensaban 2 veces. El software era limitado. Los programas que querías no existían. Era poderosa pero inútil. Era futurista pero solitaria. Apple Lisa fue un fracaso comercial, pero no fue un fracaso total porque Apple aprendió de sus errores. Tomó todo lo que Lisa hizo bien y lo metió en una caja más pequeña, más barata, mejor diseñada, la Macintosh. La Macintosh costaba la mitad, era más rápida, tenía más software y cambió el mundo. Lisa murió para que la Mac viviera. Fue un sacrificio tecnológico necesario. Un paso en la evolución que tuvo que fallar para que el siguiente paso triunfara. Pero en los 80, cuando Lisa salió, fue evidencia de que Apple, la empresa cool, la empresa de los creativos, podía cometer errores enormes, que no todo lo que viene de Cupertino es oro. Novena parte. Clackers, el juguete peligroso que nos encantaba. Los clackers eran brillantes. 2 esferas de acrílico conectadas por una cuerda, que oscilaban en tu mano haciendo un sonido hipnotizante. Clac, clac, clac. Era simple, era adictivo, era accesible. En los recreos de las escuelas mexicanas de los 80 había una epidemia de clackers. Todos tenían uno. Todos competían para ver quién hacía el clack más rápido, el sonido más fuerte, el ritmo más consistente. Era perfecto, hasta que no lo era. Porque las esferas explotaban. Sin previo aviso, mientras estabas disfrutando tu clack, clack, clacking,
Las esferas se partían en pedazos afilados. Pequeñas bombas de acrílico en tu mano. Niños cortados. Niños heridos. Sangre en los recreos. Padres furiosos, demandas legales. A mitad de los 80, los clackers fueron prohibidos. En escuelas, en tiendas, en todas partes. El juguete que todos querían fue declarado peligro público. Lo absurdo es que hoy nadie se imaginaría comercializar un juguete que se explota en las manos de los niños. Pero en los 80, cuando se lanzó, nadie pensó en ello. O pensaron, pero no les importó lo suficiente. Los clackers quedaron como símbolo de una época cuando la seguridad del consumidor no era prioridad. Cuando los fabricantes podían vender prácticamente cualquier cosa si parecía divertida, cuando nadie supervisaba nada. Hoy, la cicatriz de un clacker es una insignia de honor entre los que crecimos en los 80. Es prueba de que sobrevivimos a una época diferente, una época más aventurada, más peligrosa, más libre en sus fracasos. 10ª parte. Atari 50-200. Cuando mejorar significaba empeorar. Atari 2600 fue legendario, revolucionó los videojuegos, llevó el arcade a tu casa, era imperfecto, pero era tuyo. Entonces Atari pensó, hagamos una versión mejorada. El Atari 50-200 tenía gráficos mejores, tenía mayor potencia, tenía controles nuevos, en teoría era superior en todo aspecto, pero los controles nuevos eran frágiles, se rompían con facilidad, eran incómodos, eran una regresión disfrazada de progreso, y no era compatible con los juegos del 2600. Así que si tenías una biblioteca de juegos, estaban obsoletos, tenías que comprar nuevos juegos, tenías que comprar nuevos controles, tenías que empezar de cero. ¿Quién quería eso? El Atari 50-200 fue parte del crash del videojuego de 1983. Fue evidencia de que no siempre el mejoramiento técnico se traduce en mejor experiencia de usuario. A veces solo significa que hiciste todo más complicado y más frágil. El Atari 50-200 fracasó. Y ese fracaso contribuyó a la casi desaparición de la industria de videojuegos, hasta que Nintendo llegó en 1985 y cambió todo. 11ª parte. Betamax, el caso donde la mejor tecnología pierde. Aquí viene la lección más importante de todas. Sony creó Betamax. Era superior técnicamente a VHS. La imagen era mejor. El sonido era mejor. La cinta era más pequeña, más eficiente. Por cada métrica técnica, Betamax ganaba. Pero VHS ganó la guerra. ¿Por qué? Porque VHS podía grabar más tiempo. Porque VHS tenía más películas disponibles en las tiendas. Porque VHS permitía que las familias grabaran sus telenovelas, sus partidos de fútbol, sus eventos importantes. En México, la decisión era clara. Querías grabar la novela de 8 a 9 de la noche. VHS lo permitía en una sola cinta. Betamax no. Betamax requería cambiar cassette en el medio. La mejor tecnología no siempre gana. A veces gana la que es más práctica. La que sirve para lo que la gente necesita, la que es menos complicada. Betamax es la lección absoluta de los 80, que la ingeniería no lo es todo, que el usuario es quien decide, que la practicidad vence a la elegancia técnica. 12ª parte. E.T. para Atari 2600, el juego más malo de la historia. Entonces Atari obtuvo la licencia para hacer un videojuego de E.T. el extraterrestre, la película más querida del mundo. El fenómeno cultural de los 80 temprana. Atari gastó millones por la licencia. Millones. Luego le dieron a un pequeño equipo apenas 5 semanas para desarrollar el juego. 5 semanas para capturar la magia de una de las películas más grandes jamás hechas. El resultado fue uno de los peores videojuegos de la historia. Era frustrante, era confuso, era aburrido, te perdías, no sabías qué hacer. Los controles no respondían bien. Era un desastre. Los cartuchos no se vendieron. Estoqueados, apilados, inmovilizados. Atari tuvo que deshacerse de ellos. Miles de copias fueron llevadas al desierto de Nuevo México y enterradas, literalmente enterradas. Era como una tumba a los sueños de Atari, una tumba a la idea de que el dinero y las licencias garantizan el éxito. El E.T. para Atari quedó como monumento al exceso de confianza, al descuido. ¿A cómo puedes destruir tu propia reputación cuando intentas monetizar algo sin ponerle el cuidado necesario? En México casi nadie jugó E.T. para Atari, pero la leyenda llegó. La leyenda de que Atari había enterrado sus fracasos en el desierto. La leyenda de un videojuego tan malo que fue literalmente eliminado del mundo. 13ª parte. Los fantasmas. Productos que nunca llegaron o desaparecieron. Pero hay productos que ni siquiera llegaron a ser fracasos. Que nunca consiguieron ni para eso. El video 2000. Había que voltearlo como el Betamax o Laserdisc. Y grababa en ambos lados. Era supuestamente el futuro.
En los 80, en México, lo veías en fotos de revistas importadas y en algunos anaqueles de Sanborns, pero era un fantasma, raro, lejano, inaccesible. Las tortillas para microondas que quedaban tiesas como piedra. ¿Quién las quería? El perfume Chas Cologne, que prometía olor inconfundible pero que todos olvidaban. Las plumas fluorescentes que se veían bien pero escribían como si tuvieras ganas de matar algo. El yogurt Yoplait en tubo que se derramaba en tu mochila. Los casetes de 8 pistas que eran un paso atrás desde cualquier perspectiva. Los relojes calculadora primitivos con números tan pequeños que no podías verlos bajo el sol mexicano. Teclas que requerían una aguja para presionar. Baterías que duraban 2 días. Cámaras disco de Kodak que tomaban fotos en círculo pero nadie sabía para qué. Todos estos productos llegaron prometiendo revolución y desaparecieron sin siquiera hacer ruido. Fueron los fantasmas de los 80. Las notas a pie de página en la historia de la tecnología. Y ese es precisamente el punto. Los productos que no funcionaban, que fracasaban rápidamente, que desaparecían sin dejar rastro, esos son tan importantes para la historia como los que triunfaron. Aquí está la pregunta que hemos estado evitando durante toda esta narración. ¿Por qué creímos en todo esto? ¿Por qué fuimos tan fáciles de engañar? La respuesta es complicada pero también simple, porque los 80 fueron una época cuando la publicidad había alcanzado un nivel de sofisticación que nuestra defensa emocional no podía resistir. Un comercial en la televisión con música épica, colores vibrantes, gente hermosa sonriendo, podía convencernos de que necesitábamos algo. Podía convencernos de que ese algo cambiaría nuestras vidas. Podía convencernos de que sin eso seríamos incompletos. Los 80 fueron la era de la manipulación emocional perfeccionada. Un comercial no te vendía un producto, te vendía una identidad. Te vendía la promesa de que al comprar eso, te convertirías en alguien diferente, alguien del futuro, alguien moderno, alguien que valía la pena. Y nosotros lo compramos, literalmente. Gastamos nuestro dinero en promesas que nunca se cumplieron. Pero aquí viene lo interesante. En retrospectiva, eso no fue completamente malo. No. Espera, déjame terminar antes de que te molestes conmigo. Los fracasos fueron lecciones. La nueva Coke nos enseñó que las emociones vencen los números. El Laserdisc nos enseñó que la complejidad no siempre es superior. El Sinclair C5 nos enseñó que el diseño futurista no garantiza funcionalidad. El Coleco Adam nos enseñó que lanzar productos defectuosos es suicidio. El DeLorean nos enseñó que a veces el fracaso comercial se convierte en gloria cultural. El Polavision nos enseñó que el timing lo es todo. El Selectavision nos enseñó que adaptar lo viejo no funciona. La Apple Lisa nos enseñó que el precio debe ser proporcional al valor. Los Clackers nos enseñaron que la seguridad importa. El Atari 5200 nos enseñó que mejorar no siempre significa avanzar. El Betamax nos enseñó que la mejor tecnología no siempre gana. El ET nos enseñó que el dinero y las licencias no garantizan nada. Cada fracaso fue una lección que la industria necesitaba aprender. Y nosotros, como consumidores, aprendimos lecciones diferentes. Aprendimos a ser más críticos. Aprendimos a no confiar completamente en la publicidad. Aprendimos a preguntar, ¿realmente necesito esto? Aprendimos que no todo lo que brilla es oro. Los 80 fueron la época cuando fuimos ingenuos. Cuando creímos en el futuro porque estaba envuelto en papel celofán y anunciado en televisión. Fue hermoso, fue ingenuo, fue magnífico en su absurdo. Reflexión final. La nostalgia de los fracasos. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que ahora, en 2024, extrañamos esos fracasos. Extrañamos la nueva Coke porque representa un momento cuando una empresa se atrevió a cometer un error monumental. Extrañamos el Laserdisc porque era complicado de una manera que en los 80 se consideraba sofisticado. Extrañamos el Sinclair C5 porque era ridiculous de una forma que hoy parece adorable. Extrañamos los fracasos porque los fracasos son honestos. Los fracasos no tienen pretensiones. Los fracasos simplemente están ahí, fallando, sin fingir ser lo que no son. En contraste, los productos de hoy son demasiado pulidos, son demasiado optimizados, son demasiado seguros. Un producto moderno te ofrece una experiencia segura pero aburrida. Un producto de los 80 podía ofrecerte una experiencia desastrosa pero memorables, y los recuerdos al final es lo que permanece. No recuerdas la nueva Coke porque fue un buen producto, la recuerdas porque fue el fracaso más notable de Coca-Cola. No recuerdas el Laserdisc porque fue innovador, aunque lo fue. Lo recuerdas porque era tan ridículamente complicado. Los fracasos de los 80 dejaron un legado más grande que sus éxitos, porque los fracasos son historias. Los fracasos son conversaciones. Los fracasos son la razón por la que estamos aquí ahora, recordando, riendo, llorando de una manera que ningún éxito podría producir. Así que aquí está mi último pensamiento. Gracias.
productos de los 80 que fracasaron. Gracias por decepcionar nuestras esperanzas. Gracias por enseñarnos lecciones. Gracias por darnos historias que contar durante décadas. Fuisteis torpes. Fuisteis ineficientes. Fuisteis monumentales fracasos. Y fuisteis perfectos.